Buenos días. Siguiendo con el ciclo de entrevistas de la revista jurídica Alerta Informativa, en esta oportunidad y en esta mañana tenemos el alto honor de contar con la presencia del profesor chileno Leonardo Moreno Holman. Como bien saben, él es profesor de la Universidad Alberto Hurtado, además es docente de posgrado en la Universidad Católica, además dicta cursos de proceso penal y litigación oral en la Academia Judicial de Chile. Profesor, muy buenos días y muchas gracias por darse un pequeño tiempo para poder conversar con nosotros. No, buenos días. Un gusto no repetir esta entrevista que hace un par de años tuvimos. Muchas gracias, profesor. Profesor, justamente en otras entrevistas en las que hemos tenido, hemos escuchado muchos planteamientos teóricos, ¿no? Sobre la litigación oral, sobre la teoría del caso, etc. Y además usted es una persona referente acá en el Perú en el campo de la litigación oral. Por eso, conocemos mucho del profesor, pero nos falta conocer un poco más del aspecto íntimo de repente del profesor. En ese sentido, ¿cómo así se inicia usted como abogado? ¿O qué personalidades influyeron en su formación académica? Mira, el tema de cómo llego yo a la reforma procesal penal tiene que ver con que yo formaba parte de un estudio jurídico donde conocí a varios abogados en ese tiempo de lo que en Chile se denominaba el Consejo de Defensa del Estado, donde habían un par de profesores y particularmente una que es María Inés Horvitz, una penalista chilena, que me invitó a unos primeros cursos que se hicieron en Chile sobre el nuevo proceso penal. Y la verdad es que ahí me enamoré un poco de esta forma de litigar, de esta forma de ejercer la abogacía, y me empecé a vincular desde el mundo privado del abogado al mundo académico, conociendo en ese tiempo a la mayoría de los profesores que hacían clases en la Universidad de Chile y en la Universidad Diego Portales. Y a partir de allí me fui incorporando a esos grupos académicos y empecé a participar en todas las actividades que en ese tiempo el Ministerio de Justicia hacía para la implementación de la reforma procesal penal en Chile. Así que eso estamos hablando año 97, 98, por ahí. Profesor, en ese sentido, por ejemplo, usted se inició como abogado privado, sí. Luego pasa a formar parte del staff de los abogados del Estado, ¿no? Es decir, podríamos decir como un impulsor de la reforma que en ese entonces se implementaba en Chile. En ese sentido, de acuerdo a su experiencia, ¿qué le podría decir, por ejemplo, a los abogados defensores o a los abogados defensores de oficio o a los abogados defensores públicos? ¿Cómo enfrentar una reforma, en este caso una reforma procesal penal, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo más importante que tiene que tener en vista todo abogado, la verdad, da lo mismo que participe en el sector público, en el sector privado, es que este modelo establece un modelo distinto de litigar y de trabajar, y por lo tanto se requiere que uno cambie las prácticas de cómo enfrenta los casos, cómo prepara los casos y por supuesto cómo actúa en la audiencia. Entonces yo creo que la labor fundamental, y quizás eso he hecho de menos un poco, particularmente en Lima, es el tema de la capacitación permanente. Es decir, no es posible desempeñarse de manera adecuada en el nuevo sistema con los conocimientos y con la cultura de trabajo que uno tiene asociado a los modelos escritos. Y por lo tanto es indispensable que las personas se preparen, estudien y de alguna manera asuman que este es un cambio de verdad radical en la forma de ejercer la justicia penal y que por lo tanto no podemos acercarnos a este nuevo modelo con los conocimientos que tenemos tradicionalmente. Profesor, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa para usted un buen abogado? ¿Aquel que conoce el caso, por ejemplo, aquel que domine la teoría del caso? ¿O también podríamos decir aquel que domine no solamente la teoría del caso, sino también la teoría del delito? Bueno, eso es una vieja discusión, ¿cierto? Normalmente a aquellos que enseñamos litigación, los penalistas nos acusan de que hemos de alguna manera simplificado el proceso, que les hemos hecho quitar la importancia que el derecho penal sustantivo tiene. Creo que es una de las críticas, sí, ¿no? Sin duda, pero la verdad es que no es así. O sea, un buen abogado tiene que tener, en primer lugar, un fondo de conocimiento de derecho sustantivo penal muy importante, pero también tiene que incorporar hoy día el conocimiento en garantías constitucionales, por supuesto en derecho procesal, y luego ese conocimiento de fondo se aplica con ciertas técnicas nuevas, que son las técnicas de litigación oral, las habilidades en negociación,
la oratoria, la capacidad de expresarse de manera correcta en audiencias orales, y por lo tanto lo que necesitamos es probablemente un abogado más completo que el que teníamos antes, con más habilidades, con más conocimientos y en permanente preparación. Todas estas materias requieren que uno esté permanentemente practicando, asumiendo nuevos desafíos, y por lo tanto el abogado va a tener que descubrir una beta como negociador, por ejemplo, va a tener que descubrir una beta de investigador, cosas que muchas veces antes no se hacían. Entonces yo le diría que el abogado que requiere el nuevo sistema procesal penal es un abogado distinto y mucho más completo que el abogado anterior. Ok, profesor, ¿cómo concibe la Constitución y en especial el Código, bueno, en nuestro caso el Código Procesal Constitucional, el derecho a la defensa? ¿Es un...? Mire, yo creo que el derecho a la defensa en estos modelos se hace un requisito indispensable del debido proceso. Pasa a ser por decirlo de alguna manera, a tener un rango de garantía constitucional, porque el modelo descansa bajo la lógica de un ejercicio intenso de lo que se llama el principio de contradictoriedad. Es decir, que en las audiencias orales, a cada planteamiento que haga el Ministerio Público Fiscal, exista una defensa pública o privada que esté en condiciones de controvertir y de controlar esa actividad investigativa. Y eso supone, primero, abogados preparados. Segundo, supone que no se pueden hacer audiencias sin que la defensa esté presente. Y tercero, supone algo que a veces los abogados defensores no están acostumbrados, que es que el abogado tiene que tener una participación activa. No es un abogado que está sentado en la audiencia para validar el funcionamiento de esa audiencia, sino que tiene que investigar, tiene que tener su propia teoría del caso, tiene que presentar pruebas y tiene que debatir permanentemente las cuestiones que esté planteando el fiscal. Y por lo tanto, en un modelo como este es esencial la presencia del defensor y es esencial la presencia de un defensor activo. Hoy en día se discute mucho el rol de un abogado, en especial de los abogados públicos o los defensores de oficio. En ese sentido, ¿cuál sería el rol fundamental de estos defensores de oficio, ¿no? Bueno, una de las cosas que probablemente también es un gran objeto de debate es cuál es el eje sobre el cual debe mover su actividad y su conocimiento el abogado defensor. Y ese eje en un modelo acusatorio adversarial es uno solo: los intereses de su cliente. El abogado deja de tener esa concepción tradicional que teníamos antiguamente de que los abogados éramos auxiliares de la administración de justicia, éramos una especie de abogado que trabajaba como para el tribunal. No, el abogado se debe al interés de su cliente. Y ese interés de su cliente es el que él debe representar en las audiencias. Y por lo tanto, su tarea en un modelo como este es controlar la actividad persecutora del Estado, particularmente la actividad que realiza el Ministerio Público. Profesor, ¿cuál es la relación que existe entre el abogado y los derechos humanos o los derechos fundamentales? Bueno, yo creo que hay una relación directa, y esto no solo atañe, por supuesto, a los abogados defensores, sino también a los fiscales, porque ellos deben actuar conforme al principio de legalidad, y un principio de legalidad supone respetar todo lo que son la legislación vigente, y dentro de esa legislación están los derechos y garantías tanto de la víctima como del propio imputado. Por supuesto, un buen abogado hoy día tiene que saber mucho de derecho constitucional y de garantías individuales, porque el derecho penal en general lo que significa es una intromisión en el ámbito de las libertades públicas, ¿cierto? En una diligencia investigativa usted le pueden intervenir su teléfono, le pueden registrar su domicilio, eventualmente usted puede quedar privado de libertad, ¿cierto? El valor más caro que tiene la sociedad democrática, y por lo tanto todos esos debates y todas esas discusiones suponen que uno maneje lo que son los derechos y garantías constitucionales y cuáles son los límites a los cuales se pueden someter esos derechos y garantías. Doctor, durante toda su experiencia, llamémosla desde de la década de los 90, ¿cuál cree que sea el aporte del derecho a la sociedad? Bueno, yo creo que el derecho penal, y en particular el sistema de persecución penal, a lo que su función básica es contribuir a la paz social, es decir, permitir una sana convivencia en una sociedad democrática en la cual, por supuesto, hay conductas que queremos sancionar y castigar, pero lo hacemos de manera democrática, es decir, lo hacemos respetando las garantías y derechos de la persona que está siendo imputada esa conducta, respetando y tratando dignamente a la víctima y tratando de establecer una solución proporcional
al daño que socialmente consideramos ha producido esa conducta. Y por lo tanto, yo diría que la contribución básica del sistema de persecución penal es esa, permitir la convivencia democrática. Doctor, hoy por ejemplo nuestra sociedad vive un cambio, es decir, vivimos un campo de plena globalización, pero a la vez también vivimos de repente una crisis de inseguridad ciudadana. Es por ello que se han hecho muchas reformas, ya sea endureciendo más el derecho penal a través de nuestro Parlamento, a través del Congreso. En su opinión, ¿esto significa un retroceso en el avance del derecho? Es decir, ¿solamente los legisladores están buscando con estas medidas endurecer y poner más o elevar las penas, por ejemplo? ¿Usted considera que eso es un retroceso? A ver, en términos generales a mí me parece que es un retroceso. Ahora, obviamente los sistemas de persecución penal, qué tipo de conducta queremos sancionar y qué sanción queremos establecer, es una cuestión que tiene que irse modificando también en el tiempo y generando ciertos consensos. Yo diría que el problema está en que hoy día la sociedad demanda soluciones que no son de fondo, son soluciones más bien formales, son simbólicas. Y una de las formas de solucionar simbólicamente el problema del delito es precisamente incrementar el número de delitos, aumentar las penas de esos delitos y restringir las garantías de las personas que son investigadas. Por ejemplo, aumentar la cantidad de personas presas, permitir con mayor facilidad que se aplique, por ejemplo, la prisión preventiva. Y todas esas soluciones tienen un defecto de origen, que es que si usted quiere tratar la criminalidad en una sociedad, usted tiene que ir a tratar de reducir los factores que la originan. Y ese es un trabajo previo a que se inicie el proceso penal. Y luego también se nos olvida el trabajo posterior, porque eventualmente, cometido el delito, sancionado el infractor, esa persona va a estar probablemente un tiempo en la cárcel, pero después va a salir. Y la pregunta de nuevo es: ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para garantizar que estas personas que fueron castigadas, cumplieron su castigo, se puedan reinsertar en la sociedad de manera útil y hábil? Y eso tampoco es una preocupación normalmente de los estados. Nos preocupamos solo de esta parte del medio, del proceso penal y las penas. No nos preocupamos de disminuir los factores de riesgo de la criminalidad, por ejemplo, la drogadicción en los jóvenes, la falta de oportunidades laborales, la falta de espacios públicos en muchos sectores de nuestras sociedades, y por otra parte no nos preocupamos tampoco de la reinserción. Profesor, usted toca un punto importante, la prisión preventiva. Quizás es uno de los temas más discutidos acá en el Perú, y sobre todo puesto a debate por los medios de comunicación, llámese televisión, radio y medios escritos como los periódicos. ¿Usted cree que los jueces y sobre todo el Ministerio Público que solicita la prisión preventiva están siendo de alguna otra manera presionados por estas conductas de los periodistas? Es decir, ¿se está haciendo uso o abuso de esta medida de coerción personal como es la prisión preventiva? A mí me parece que tenemos un problema ahí. En todo caso, ¿no? Bueno, esto es un tema siempre de permanente discusión de nuevo. El proceso penal tiene que mantener un equilibrio entre lo que es la eficacia y la eficiencia de esa persecución penal y el respeto a las garantías individuales, dentro de las cuales está la presunción de inocencia y la posibilidad de que una persona enfrente un proceso penal en libertad. Pero yo le diría que el problema que se está generando hoy día es que hay una presión social y mediática hacia los tribunales para que estos adopten decisiones que socialmente son las esperadas, no necesariamente son las soluciones jurídicas que corresponden al caso. Entonces se ha ido rompiendo de alguna manera un principio básico en la aplicación de las medidas cautelares, que es el principio de proporcionalidad, ¿no? Que en el fondo, en las situaciones más graves, eventualmente privemos a una persona de libertad, pero en otras situaciones en que el delito es menor, la entidad del daño es menor, entonces esa persona perfectamente puede enfrentar el proceso penal en libertad. Pero eso supone un juez que esté en condiciones de, imparcialmente, sin presiones, de resolver esto jurídicamente y no desde la perspectiva de la expectativa social, porque obviamente la expectativa social normalmente es mucho más dura y mucho más represora que la norma. Ok, doctor. Para ir finalizando esta entrevista, ¿qué estrategias debe plantear un abogado defensor, por ejemplo, para tener tener un futuro prometedor en su planteamiento de su tesis, por ejemplo? Bueno, a mí me parece que, como le decía al inicio, el ejercicio profesional supone
preparación y estudio. Y por lo tanto los abogados defensores, particularmente los defensores públicos, deben acostumbrarse a que en todas las causas hay que investigar. Esa no es una actividad privativa del Ministerio Público. La defensa también tiene que investigar. La defensa tiene que tratar de recopilar evidencia propia, es decir, estar en condiciones de poder presentar pruebas que le permitan probar su teoría del caso ante el tribunal. Y eso supone no descansar necesariamente en el Ministerio Público, sino también realizar actividad investigativa propia, recopilar documentos, testigos, presentar eventualmente pericia. Lo otro es que todo caso hay que manejarlo estratégicamente, es decir, todo caso requiere una planificación, que es lo que denominamos normalmente una teoría del caso. Y por lo tanto uno debería esperar que siempre los defensores tengan una tesis, que no descansen en la idea de que es suficiente ampararse en la presunción de inocencia y que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, y dedicarse entonces solo a destruir lo que el Ministerio Público ha hecho. La defensa puede perfectamente contribuir a generar la convicción del tribunal presentando argumentaciones, presentando prueba propia o presentando una teoría del caso propio. Profesor, para finalizar, ¿qué consejos y algunas palabras de reflexión le daría a los abogados que inician recién su batalla en este engorroso campo del derecho y sobre todo aquellos que se inician justamente, o los jueces o fiscales que están aplicando el nuevo Código Procesal Penal en este caso, ¿no? Claro, no es tan nuevo, pero un Código Procesal Penal en nuestro caso. Y que además todavía ni siquiera aquí en la capital, ¿no? Está implementado en su totalidad en la mayoría de los distritos judiciales. Bueno, yo diría que es un gran desafío. Yo creo que hay que asumirlo como un desafío muy importante, donde además de ser un desafío profesional, tiene la particularidad que es un área del derecho que se desenvuelve allí donde están los valores más relevantes para el ser humano, como son la libertad, como son todas las garantías constitucionales, todos los derechos que tienen las personas, y por lo tanto eso impone necesariamente la obligación de que seamos muy responsables, de que nos preparemos adecuadamente, que nuestro desempeño profesional siempre sea serio, responsable, que los defensores tengan en cuenta que el imputado, y particularmente un defensor público, tiene un imputado que no tiene otra opción de defensa. Por lo tanto, yo tengo que preocuparme del trato digno de ese imputado y de prestarle el mejor servicio de defensa, como si fuera el abogado mejor pagado, digamos, ¿no? Y en el caso de los jueces y fiscales, nunca perder de vista que ellos están allí ejerciendo una función socialmente muy relevante y que tiene que ver de nuevo con la posibilidad de privar de la libertad a un ser humano. Y eso supone un esfuerzo adicional en la forma profesional y seria en que debemos abordar cada uno de los casos que nos toca intervenir. Muchas gracias, profesor, una vez más por conversar con nosotros con Alerta Informativa. Muchas gracias a ustedes, porque estén muy bien.